Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos de nuevo a esta semana del podcast que se creó en vistas de que el mundo se acaba y teníamos muchas cosas que decir. Barjavi, bienvenidos a Barjavi de nuevo. Aquí como siempre su servidor Pinzón, Richie Colorado. Y hoy tenemos dos temas en este podcast. El primero tema que vamos a hablar es el gran evento semanal de esta semana que fue todo la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán. Afganistán es un nombre muy difícil de pronunciar, sorpresivamente. Pero bueno, voy a intentar hacer mi mejor esfuerzo en este podcast. Perdón a todos los afganos y si no es por ofenderles ni nada, simplemente estoy muy sordo y no algunas palabras que no puedo pronunciar bien. Pero vamos a empezar el podcast hablando de esto. Ha sido una sesión en realidad bastante corta porque tenemos más bien un episodio temático con invitados en el que vamos a hablar de otro tema. Pero no podíamos empezar este podcast sin dejar de lado este tema porque es súper importante y es uno de los temas que al final de este año también seguramente volveremos porque va a tener un gran impacto no solo en el Medio Oriente, sino también para la geopolítica en general de muchos países, especialmente Europa, porque va a haber una gran ola migratoria. Pero bueno, vamos a analizar así rápidamente. Y como nuestro experto en temas estadounidenses, Richie, no sé qué puede comentar sobre qué ha sido esta semana en medios estadounidenses, qué han dicho los demócratas, los republicanos, así que adelante. Gracias, Pinzón. Primero que nada, tú no eres el único que tiene problemas con Afganistán en términos de pronunciación, así que si es que por aquí pronunciamos cualquier cosa mal, disculparán nomás. Eh, pero este es un tema bastante complicado. O sea, yo creo, desde lo que yo he estudiado, o sea, en mi opinión, la política del Medio Oriente es probablemente de las más complicadas de todo el mundo en cuestiones de entender. Así que lo que decimos aquí realmente va a ser a nivel muy superficial y tal vez algún rato sería bueno tener a alguien que sea experto en este tema que pueda venir a hablar más a fondo de todos los matices que están en esta discusión, porque en realidad sí es un tema que tiene elementos religiosos, tiene elementos sociales, políticos, económicos, muy, muy densos. Así que lo que voy a decir acerca de esto es más que nada lo que se ha relatado en los medios y más o menos la percepción pública acerca del evento. Primero, digamos que eh, el futuro está extremadamente incierto y es difícil pintarlo de una sola manera. Y yo creo que ahí ya es una desviación un poco de cómo se va a mostrar esta narrativa en general, porque en general lo que está sucediendo es que se está percibiendo esto como un total desastre, ¿no? O sea, tenemos más que nada lo que se podría llamar una derrota más o una falla más de Estados Unidos en sus proyectos de construir naciones, de imperialismo, etcétera, etcétera. Y las comparaciones no faltan. O sea, en el Internet más que nada las comparaciones con Saigon, con retiradas de Estados Unidos después de ser derrotados, de no haber alcanzado sus objetivos, etcétera, etcétera. O sea, es algo que hemos visto antes, ¿no? Entonces la gente más que nada quiere poner ese punto, que es un punto válido. Realmente ahí sí hay paralelos. Pero yo creo que en lo que aún no sabemos y que es más incierto es en realidad qué representa esto para Afganistán. Creo que lo positivo es que por fin termina este proyecto fallido por parte de Estados Unidos, ¿no? De intervenir, de tratar de construir una nación a base exclusivamente de lo que es el imperialismo, ¿no es cierto? De lo que es tratar de llevarles libertad y democracia a Afganistán, cuando sabemos que lo que ha llegado es más que nada muerte, destrucción, realmente. Y de nuevo, esto es complicado, esto ni siquiera se remonta solo a Estados Unidos. O sea, si es que vamos más atrás, tenemos durante la Guerra Fría la intervención por parte de los soviéticos, las complicaciones de cómo se llega a formar los grupos que hoy conocemos como talibanes, etcétera, etcétera. O sea,
es una historia complicada y no es una historia simplemente de Estados Unidos llegó, la cagó y ahora se van y la dejan cagada, porque realmente es mucho más complicado que eso. Pero, digamos, al menos en términos de lo que está sucediendo hoy en día o la historia más reciente, sí podemos decir, ese proyecto se termina. ¿Y ahora qué va a suceder? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Y por parte, al menos, hay cierta esperanza, ¿no? De que tal vez termine este proyecto fallido y puede permitir a Afganistán que se incorpore como nación, que desarrolle una identidad nacional más fuerte y que eso lleve a que el Estado de por sí se fortalezca, ¿no? Tal vez sería el escenario ideal, pero la gran pregunta ahí, en cambio, es ahora que los talibanes están en el poder, el grupo religioso. Aquí la pregunta es, bueno, y si es que realmente se va a formar una nación fuerte o un estado fuerte, va a ser bueno que sea un estado a manos de, digamos, control. Incluso aunque ellos han dicho que se va a respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera, sí hay cierta preocupación y tal vez no debería decir cierta, debería decir mucha preocupación específicamente por ciertos grupos que sienten que sus derechos van a ser ignorados, como son las mujeres en Afganistán, por ejemplo. Creo que ha sido un gran enfoque, pero incluso más allá de eso, tal vez grupos LGQBT, etcétera, etcétera. Tal vez incluso gente que no sea de identidad musulmán, podría ser incluso cristianos en el área, etcétera. Es complicado, así que no quiero decir mucho más que por el momento es difícil saber. Lo que sí sabemos es que esto se percibe como una derrota de Estados Unidos. Creo que Biden, eh, en gran parte por esto, pero también porque COVID está de nuevo siendo un problema en ciertas partes de Estados Unidos, está viendo sus ratings bajar un poco y realmente creo que esto de Afganistán es gran parte de eso, ¿no? Que le han pintado como un líder débil, que esto es su culpa. Entonces, esa es gran parte de esto aquí en Estados Unidos, pero más que nada creo que la preocupación es qué va a suceder con la gente que está ahí. Así que no sé ustedes qué opiniones tienen o qué han visto. ¿Creen que eso es más o menos lo que está pasando o me faltó algo o qué? Sí, bueno, también hay que mencionar que a Biden le tocó un poco tragar esta decisión porque fue más bien un decreto del gobierno de Trump de dejar un límite de tiempo hasta mayo, me parece que era, si no están mal, que era una idea fija. Em, a mí lo que no deja de ser un poco hipócrita de cierta forma el discurso de Biden, por ejemplo, de decir que Estados Unidos en esos 20 años que estuvo ahí en el país, nunca fue la intención de Estados Unidos construir una nación o ayudar a construir una nación. Entonces, ¿qué hiciste ahí 20 años? O sea, eso me pareció súper absurdo, o sea, o tal vez pudiste haber manejado un poco mejor ese discurso y decir, la hemos cagado, hemos fracasado. Y creo que Biden se cuidó mucho de utilizar ese discurso de la palabra de que fue un fracaso. Incluso creo que el para la retirada fue un éxito, ¿no? Porque era algo que se llevaba pidiendo no solo desde Trump, no solo desde Biden, sino creo que desde la época de Obama se está pidiendo una retirada de las tropas progresivamente. Eso de mi parte, y obviamente que también es muy difícil para las minorías. O sea, siempre que pasa un evento de esta magnitud, especialmente en países de Medio Oriente y si tienen también el condimento de la religión, desgraciadamente son las minorías las que terminan sufriendo, especialmente si es que, como se ha visto mucho en las noticias, han colaborado, ya sea hombres o mujeres, han colaborado, por ejemplo, con estadounidenses. Las, las fuerzas de los talibanes han dicho que van a matarles o que van a hacer algo para, o sea, van a tomar represalias contra ellos. Y entonces es una situación súper delicada que, como Richie muy bien dijo, no tenemos toda la historia, o sea, podemos tener un análisis súper superficial porque no es un tema que realmente dominamos. Pero no sé, José, que si tiene algo que decir sobre esto. Y de mi parte, simplemente que es un tema muy complejo creo que de analizar. Problema. Bueno, quizás en una, Bueno, creo que nos quedamos con el problema. Sí,
y él tal vez decidió censurarle todo lo demás que iba a decir. Sí, ya iba a decir, ¿qué pasó? ¿Nos quedamos sin señal o qué? Ajá, eso se cortó todo, así que te toca recomenzar de nuevo. No, no hay lío. Creo que yo me quedé sin señal. Ya nada, problemas de tercer mundo. Que simplemente es una problemática complicada de entrar en discusión y que siempre vamos a tener una amalgama de discursos muy amplios. Al final del día, poder definir qué estuvo bien, qué estuvo mal en esta situación es súper complejo, porque incluso la misma historia, cómo comienza el tema de Afganistán es medio enrevesada. Creo que es parte desde la Guerra Fría, el buen conflicto que ya conocemos todos, que creo que hasta nuestras épocas nos sigue afectando porque hay algunos que se quedaron con el discurso propagandístico de esa época. Pero bueno, no sé, es algo a mi criterio medio complicado realmente llegar a una conclusión. Yo creo que de entrada destruir ya hemos hablado del caso colombiano, que es un caso bastante alejado, lógicamente, pero ya hemos entendido el problema de perder soberanía territorial y de lo que implica también en temas de perder tal vez poder sobre tu propia seguridad y lo que implica esa debilidad institucional. Es lo que estamos viendo ahora en Afganistán, más allá de saber quién es el culpable y todo, yo creo que es una lección importante de que los países bajo ninguna circunstancia deberían como que debilitar tanto sus instituciones. O sea, está bien tal vez recibir apoyo de otro país, no está bien que te lleven ese tipo de libertad y democracia, entre comillas, pero ya es lo que hace Estados Unidos. Pero, o sea, uno tiene que estar atento como ciudadanos de perder ese tipo llamémosle, de seguridad que uno obtiene, o sea, de poder estar sobre el tema del Estado. Ya sabemos que tal vez esto de los límites imaginarios del Estado puede ser algo, no sé, bastante discutible, pero es, supongo que es lo que tenemos ahora y no deberíamos perder el tema de la seguridad y soberanía, a lo menos en el tema de nuestra seguridad, si no se destruye todo como estamos viendo. También, así para cerrar, o sea, decir que Estados Unidos creo que no aprendió de la operación del Cóndor, no aprendió de Irak, no aprendió de que simplemente puedes dejar de intervenir países porque las cosas no salen bien nunca, o sea, ya aprende la lección de una vez, ¿por qué tienes que estomparte contra un muro una y otra vez? Pero bueno, supongo que la libertad y la democracia les da suficiente crédito para hacer eso. Y también, si es que eres un libertario ahí perdido por las redes sociales, por favor, puedes parar de decir dónde están las feministas, por qué no están ahí, o no sé, la típica de, no sé, pueden parar, o sea, hay un gran drama humano ahí por detrás y en un momento de poner ideología pendejas eh, para intentar justificar tus demencias ahí. Pero bueno, como hemos dicho, es un tema súper complejo que, ya sabes, o sea, es como que en las redes sociales nos dan la impresión de que todos son unos todólogos que tienen que saber de todo y solo por leer 3 párrafos ya piensas que sabes todo sobre una situación concreta y no es así. Entonces por eso nosotros no hemos intentado hacer el podcast solo de esto porque no sabemos realmente toda la situación detrás de todo esto, pero sí sentíamos que era importante mencionarlo. Así que ya vamos a cerrar esta parte del podcast y disfruten nuestra conversatorio con el que vamos a tener en la siguiente parte. Ahora en esta parte de la segunda parte de este podcast en el que nos vamos a tomar más tiempo, hemos decidido tomar como excusa que este mes se van a empezar a celebrar los Juegos Paralímpicos, que son los Juegos Olímpicos, pero para personas con discapacidad, por lo general, que es las mismas disciplinas.
Y aunque realmente no hemos traído atletas paralímpicos porque era súper complicado, pero hemos traído también atletas con discapacidad para hablar sobre la discapacidad y el deporte. Y un poquito una advertencia, si has venido un poco a este podcast fan de alegrarte o sentirte optimista y feliz de alegre por la vida, bueno, no es de esa clase de podcast porque creo que, bueno, primero no es de esa clase de podcast porque aquí nunca creo que somos tan alegres y dos, yo nunca he sido fan de mostrar la discapacidad de una forma muy alegre, optimista o de inspiración porque no creo que un poco al caso, sino es más bien, entonces es como que somos personas intentando hacer lo que hace cualquier otra persona. No es algo muy difícil de entender ni muy difícil de interpretar, porque, o sea, con, con mi carrera como periodista siempre cuando querían que haga notas de esa forma me buscaban que busque ese enfoque y yo nunca me sentí cómoda y así que lo entiendo muy bien. Entonces, no es realmente un podcast para escuchar historias de inspiración ni eso, sino más bien que hablar un poco de los retos de ser un deportista discapacitado en un país como el Ecuador, en la que si ya ves que es muy difícil caminar por el Ecuador, cómo es hacer deporte en el Ecuador, o sea, porque no es tampoco, digamos, del país más accesible del mundo. Y también tomando excusa de que José también hizo para graduarse de la universidad, hizo en su tesis los gym adaptados, entonces está un poquito de todo eso. Así que para hablar de este tema hemos traído a tres invitados, que son Irene Valareso, que ya la conocen porque estuvo en nuestro live en las elecciones, si no estoy mal, en la segunda vuelta, cuando habló de Lazo y no nos quiso seguir el juego para puñetearla a Lenny Moreno, pero nos dio una buena lección. Así que le agradecemos por eso en realidad. Y a Francisco y Denny, que también se van a presentar, pero les dejo a los tres para que se presenten primero y quiero que se presenten y también me respondan a esta pregunta de que ¿por qué llegaron al deporte? O sea, ¿por qué decidieron empezar a entrar al deporte? Es algo que también por lo general muchas veces una persona con discapacidad no piensa. Yo diría que, por ejemplo, en mi caso, porque hay muchas limitaciones para practicar algún deporte. Así que ya, cuando quieran. Bueno, creo que yo voy a tomar la posta porque me conocen. Qué gusto estar con ustedes nuevamente, chicos. Les admiro un montón y admiro un montón lo que hacen. Siempre he dicho que soy de la izquierda, aunque no lo quiera decir. Y sé muy bien que ustedes también me apoyan en eso. Pero bueno, punto aparte. Ya me conocen, yo soy Irene Valareso Córdoba, yo soy internacionalista y politóloga y soy activista por los derechos de las personas con discapacidad. Desde hace un montón de tiempo me di cuenta que había ese reto y esa responsabilidad de hablar por esas personas que muchas veces no tienen la oportunidad de hacerlo porque no tienen los recursos, no tienen las herramientas y quizá en un país como Ecuador ni siquiera son tomados en cuenta, ¿sí? Hablamos muchas veces de que los programas de gobierno se han enfocado mucho en la visibilización de las personas con discapacidad, pero las mismas condiciones a veces no nos permiten mostrarnos al mundo, ¿sí? Una pregunta súper importante la que hizo Emilio, y creo que es porque venimos como que por ese camino de la persona con discapacidad se tiene que rehabilitar para de alguna manera incluirse en la sociedad, ¿sí? A nosotros prácticamente nos criaron así. Creo que Emilio me puede decir si estoy equivocada o no, pero somos de esa generación. Pero el punto más importante, creo yo, es que llegas a un punto de tu vida en el que sí, la rehabilitación es necesaria, pero ¿qué hay más allá de eso? ¿Sí? Y te comienzas a cuestionar, y lo digo yo porque en mi vida adulta descubrí el deporte adaptado, soy atleta, de hecho soy la primera mujer con parálisis cerebral en Ecuador
que es atleta y que hace velocismo. Entonces, llegar a ese punto de quiebre, de decir, no quiero más ejercicios de equilibrio, coordinación y centrados en la rehabilitación, sino más bien poner un reto a mi cuerpo y decir, voy a ir más allá con lo que puedo dar y con lo que puedo hacer y quiero hacer más. Eso te lleva a decir, voy a buscar una puerta y voy a buscar dónde hacer deporte. Aquí los chicos que me acompañan, tanto Denis como Francisco, tienen mucha más experiencia que yo en este ámbito, pero sí estoy súper orgullosa de llegar a este punto de mi vida y de contarles, porque quizá ese empuje, esa inspiración, o como lo quieran llamar, mucho más allá de ese born inspiration con el que nos embarran a las personas con discapacidad, mucho más allá de eso, creo que el punto es encontrarse en equilibrio con el cuerpo y el ser y la persona que eres. Y nada, eso te da el deporte. Así que muchas gracias. Cedo el micrófono. Ahí puede ir Francisco o Denis, y quien te quiera presentar primero, que puede hacerlo. Muchas gracias, Ida, también por esa introducción. Bueno, yo me presento. Yo también soy atleta, bueno, paratleta de la disciplina de paratletismo. Bueno, yo inicié ese tema del deporte como para seguir la pasión eh, que ha heredado de toda mi familia, tanto del lado de mi padre como del lado de mi artista, y la verdad yo quise también seguir ese camino, no por obligación, sino por esas ganas de seguir transmitiendo o motivando a la población a que practique deporte, ya que, bueno, como dijo Irene, yo estamos en este mundo de ya un tiempo, no se puede decir que nunca, o sea, estamos exactamente, creo que 2 o 3 años, no ha sido mucho en nuestra carrera, pero sí, de hecho, varios años que hemos visto que sí hace falta mucho apoyo en un tema del no solo del deporte, sino como dice Irene, ¿no? También en el ámbito de la sociedad se necesita todavía bastante para las personas con discapacidad. Entonces, para mi familia, para seguir eh, ese, ese ámbito o ese camino que siempre y también muchas gracias por la invitación, y gracias a Irene por tomar en cuenta tanto a mi persona como a Irene. Eso. Bueno, buenas noches con todos. Me presento. Mi nombre es Dani Lara, tengo 20 años. Soy una persona con discapacidad de parálisis cerebral. Comencé haciendo deporte desde los 18 años. Comencé con lo que más me gusta, que es el fútbol. De ahí me quise dar a mí mismo una oportunidad más de participar, ya que en el fútbol no tenía tantas oportunidades. Y bueno, a lo largo de lo que he ido compitiendo, entrenando, he mejorado mucho, tanto en mis hábitos y tanto en mi físico. Le agradezco a Irene, para mí es un honor estar aquí
y habla de un tema importante. Gracias. Bueno, Denis y Francisco, bienvenidos. Así estamos, como dijimos, estamos muy contentos de tenerlos. Y ya, les voy a pedir a mis compañeros para que hagan alguna otra pregunta. Pero nos vamos a ir tornando entre los tres para ver qué nos pueden contar de todo esto. Gracias de nuevo por esas introducciones. Muy chévere escucharles a todos, tenerles por acá. Me parecía súper interesante cómo describían ustedes la introducción de sus vidas al deporte. Emilio y Iri, ustedes mencionaron un poco eso y obviamente es algo que muchas veces no se considera y más que nada está fuera del entendimiento de muchas personas que no tienen esa experiencia. Nosotros, Emilio, tú sabes, creciendo juntos siempre estuvimos ahí desde chiquitos jugando fútbol, haciendo todo tipo de cosas, entonces es difícil imaginarse un mundo donde no hubiéramos hecho eso, ¿no es cierto? Pero obviamente solo pienso de esa forma porque te conocí desde siempre y era para nosotros lo más natural. Pero sí quiero escuchar un poco más cómo es esa trayectoria, tal vez, de llegar al deporte, ¿no? O sea, ya sea la decisión y también los desafíos que aparecen naturalmente, pero más que nada esta idea de que muchas veces para alguien que no tiene una discapacidad no nos ponemos a pensar cómo llegan ustedes a tomar esa decisión de dedicarse completamente al deporte, de dedicarse profesionalmente o de simplemente decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, o sea, quiero participar en un deporte y ya sea profesional o no, es algo que ustedes también disfrutan. Como Bueno, siempre, pues, no, dale, ¿qué ibas a decir? el que quiera empezar de una. Ya, de una yo. A ver, hay un punto de quiebre en la vida de las personas que, no sé, a mí me pasó personalmente y como les contaba, llegué a un punto de mi vida en el que ya me aburría de lo típico que te hacen hacer en la rehabilitación. Pasé por varios centros de rehabilitación, digamos gimnasios adaptados para personas con parálisis cerebral, sobre todo, o con condiciones neurológicas, y nada me llenaba, ¿sí? Yo creo que esto no le pasa solo a las personas con discapacidad, sino también a las personas que no tienen discapacidad, pero que llegan a un punto de quiebre en sus vidas y que deciden hacer las cosas que realmente los hacen felices, ¿sí? Como un trabajo, como renunciar al trabajo y, no sé, y hacer un emprendimiento o ser emprendedor. O ponerse a hacer, no sé, arte callejero, digo. Pero en mi caso en específico, como les digo, ya no me llenaba, no sentía que era feliz. Y con mi fisioterapeuta personal, yo le hablé muy francamente y le dije, enséñame a hacer otra cosa que no sea ejercicios de equilibrio, quiero hacer otra cosa. Me dijo, ok, vamos a ir a correr a la Carolina. Y empezamos a correr en la Carolina. Y claro, primero eran pasos de tortuga porque nunca en mi vida había corrido. Y después hacíamos la vuelta entera, que tiene 5 kilómetros, y de ahí empezamos a hacer vueltas más largas, distancias más largas. Pero yo quería algo que me obligue a hacerlo constante y hacerlo permanente y que me guíe de mejor manera para hacerlo ya como algo más formal, ¿sí? Si bien es cierto, era una actividad, un hobby, algo que lo podía hacer en cualquier momento, yo quería algo que me dé esa estabilidad y esos horarios, porque aparte que yo soy súper temática, o sea, si no tengo horarios,
capaz y lo hubiese dejado, no sé. Pero fui sondeando y con algunos contactos di con la Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física. Y bueno, lo mejor de todo fue encontrarme con un muy buen entrenador, que es nuestro entrenador, Luis Morán, y que además ha tenido fe en lo que hago. Y si bien es cierto, no soy la mejor, los chicos son mejores aquí, son unos pro, pero ha sido una de las decisiones más chéveres que he tomado en mi vida. Y si bien es cierto, les puedo decir que mi familia no es que me apoye al 100%, influye muchísimo también el apoyo que tienes de la familia, pero influye mucho en mi caso el hecho de que yo ya soy adulta, tengo una vida independiente hablando económicamente, y que lo puedo decidir cosas que quizá cuando tenía 15, 18 años no podía porque dependía de mis papás. Entonces, las realidades son distintas, pero yo creo que todas se podrían encontrar en ese punto de quiebre de decir quiero hacer esto y quiero ser feliz haciendo esto. Creo que el Pancho se quedó sin internet. Denis, ¿quieres seguir? Bueno, para mí el deporte yo lo veo como una diversión, ¿no? Una diversión en la que me levanto con ánimos. Bueno, a veces no, a veces me levanto con pereza, ¿no? Pero adentro de mí siempre hay una voz que dice vamos, vamos. Y el deporte para mí es crecer, ¿no? Crecer en mí mismo, aprender más, conocer más, experimentar y sobre todo demostrarme a mí mismo que se puede, que no hay límite en lo que hago y que siempre voy a poder. Siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos. Entonces a uno le motiva más que te apoyen cada día, cada semana, y eso es lo más importante para seguir creciendo, para seguir aumentando tu ritmo y así. Gracias. Si preguntaban que si estaba sin internet, no, tranquilo, sino que quería que Denis continuara, entonces por eso no proseguí yo, pero bueno. Yo también el tema del deporte fue por elección, porque yo también decía, em, hay que probar algo nuevo, ¿no? Hay que hacer otra cosa más aparte de lo cotidiano, porque yo sinceramente empecé cuando yo me di cuenta de que estaba en la universidad, de que cuando eh, uno se propone hacer algo, puede hacer muchas cosas más y puede seguir cumpliendo sus metas. Y como te dije al principio, también fue por tema de querer seguir esa cadena de una familia deportiva, porque incluso gracias al deporte, uno también, como dice Irene, ¿no? Uno también puede ir mejorando, puede ir cambiando su estilo de vida, ¿no? Y ya no está así como aburrido de lo cotidiano, sino que ya está motivado por hacer otras cosas más. Entonces, de eso, igual he tenido bastante apoyo por parte de mi familia, igual por
por parte de mis entrenadores, porque Denis y yo tuvimos dos entrenadores. El uno ya se había especializado en un deporte, entonces se dedicó más a ese deporte, y ahorita estamos actualmente con el entrenador Luis Morán, como lo mencionó Irene. Y no, pues la verdad también da mucha felicidad y mucha motivación el escuchar que tus propios entrenadores, que tus propios líderes de los que tengan fe, y te digan, sabes que tú eres capaz de todo, y te pongan metas altas para que no pierdas la esperanza de algún día poder representar al país, y no solo al país, sino también a tu provincia. Entonces, sí, es bien bonito el mundo del deporte, y como te digo, mi mayor motivación para empezar fue mi madre, ya que mi madre, ella también fue deportista. Ella fue seleccionada de Pichincha, de voleibol. Entonces, con las historias que me contaba de los partidos que ella tenía, yo también decía, ¿no? ¿Por qué no intentar algo nuevo? ¿Por qué no buscar algo que me apasione y seguirlo, ¿no? Y sentir esa sensación que sentía mi madre hace varios años. Así que esa es mi motivación por la que comencé el deporte. Perdón, ahí sí. Muchas gracias por la respuesta. Súper interesante. Al final del día, yo creo que muchas de las razones que mencionaron son razones que todos seguimos, ¿no? Cuando decidimos que queremos participar en un deporte, o sea, tenemos que realizar y darnos cuenta que hay al final del día las mismas motivaciones para todas las personas, aunque cada individuo tenga caminos distintos de cómo llegan al deporte, ¿no? José, no sé si querías decir algo, perdón que te corté ahí. No, era agradecer las respuestas, y no sé, yo sí tenía una pregunta, y era, bueno, son dos realmente. ¿Qué tan fácil ha sido encontrar, por ejemplo, un lugar, o sea, los lugares donde entrenar? Yo he visto a Ire también corriendo en la concentración deportiva de esas canchas, es bacán, pero temas de gimnasio y también, no sé, como ustedes están en este tema del entrenamiento, ¿cuál es el ejercicio que más les gusta? Sí, o sea, en el sentido de cuando están en el tema de acondicionamiento físico, ¿y cuál ejercicio sí lo detestan? Sí, por ejemplo, yo detestaba fricciones de pecho a veces, o planchas, esas cosas son eternas. Pero a ustedes, ¿qué les gusta? Y caso contrario, ¿cuál en cambio igual no les gusta practicar? ¿Quieren empezar, chicos, o empiezo yo? Dale. Sigue nomás. A ver, nosotros entrenamos porque somos parte de la FEDEPDIF, como les conté. Entrenamos en la pista de los Chasques, ¿sí? Tenemos nuestro lugar para entrenar. Ahí entrenan todos los que son parte de la Federación Federación Ecuatoriana de Deportes para Personas con Discapacidad Física, y también entrenan los chicos que son de Pichincha, de la concentración de Pichincha. Entonces, digamos que los espacios los tenemos, ¿sí? Como les contaba, yo empecé a entrenar cuando no era parte de la federación, en la Carolina, y por ende, bueno, esa es otra historia. Les contaré mis otras anécdotas en otro espacio. Pero sí, tenemos el espacio, entrenamos ahí. Los chicos entrenan en diferentes horarios al mío, porque yo trabajo, entonces, por ende, yo salgo a las 4 de la tarde de mi trabajo, vengo a mi casa, me cambio la ropa y me voy a la pista porque estoy cerca. Entonces, bueno, no entrenamos, casi nunca entrenamos juntos. Los sábados, por lo general, con Denis nos topamos porque entrenamos en las mañanas, igual con Pancho. Pero sí, una que otra vez hemos entrenado juntos. El ejercicio que
voy a empezar por el que menos me gusta y ojalá el profe no vea esto, porque me va a poner a hacer más. Pero no, creo que no es que no me guste, pero me ha costado muchísimo y es el trabajo de tijeras. Las tijeras a mí personalmente me causan una desconexión entre mi cerebro y mis piernas, y creo que el Pancho vio, hubo una situación que un día tuve que hacer tijeras, muy duro, empecé a hacer el trabajo de tijeras, y claro, eran distancias de 40 metros, de 20 metros y repeticiones, qué sé yo, de 12, de 15, o empezamos con 8, bueno, no me acuerdo. La cuestión es que el siguiente día el ejercicio complementario de las tijeras es correr la pista, ¿sí? Igual repetición. Y claro, el profe viene y se me acerca y me dice, ¿le duele? ¿Le duele? Y yo, sí, me duele. Y me dice, no me importa, ahora va a hacer las vueltas. Y me dice, se va a caer. Y yo le digo, no me voy a caer, deje de hablar. Y claro, empecé a correr y me fui de boca, porque obviamente el trabajo te debilita las piernas. Y como les digo, no les puedo explicar en palabras, pero mi cerebro se desconecta de mis piernas y no manda la orden, entonces solo me fui de boca. Y eso es uno de los ejercicios más duros, que más me ha costado, y que creo que poco a poco como que me he ido fortaleciendo físicamente para poder hacer el trabajo complementario. Lo que más me gusta del trabajo actual es el que estoy haciendo, que estamos practicando, entrenando en mi categoría Race Running, que es justamente velocidad para personas con parálisis cerebral de mi categoría. El Race Running te permite justamente tener una adaptación que es prácticamente, háganse la idea de una mezcla de triciclo andador y mueves rapidísimo las piernas. Entonces, tengo dos buenos asistentes que están haciendo de ese aparato que se llama Race Runner, y que, claro, me llevan cogida de los brazos porque no tengo el aparato aún, y me llevan cogida de los brazos Johan y Alexandra, que es mi fisioterapeuta, y corremos lo más rápido que puedo, porque obviamente tengo que ir practicando para cuando tenga el aparato y poder adaptarme también a esa ayuda técnica, digámoslo así, o adaptación. Y creo que eso es lo que más me ha gustado, porque siento que de verdad tengo más velocidad. Entonces, nada, les doy el micrófono, chicos. Sí, como dice Irene, en realidad nosotros contamos con un estado, bueno, cuando ya comenzamos, la verdad, comenzamos en una unidad pública, comenzamos en el Parque La Carolina, y bueno, pues al principio sí era un poquito complicado el tema de los horarios y todo, porque yo estudiaba, entonces, como antes era todo presencial, entonces tenía clases hasta la 1, de 1 a 4 de la tarde, tenía las clases de inglés, y de ahí eh, íbamos mejorando, y hasta que llegamos a los chasquis. Y bueno, ahí fue como que un lugar más cómodo, se podría decir, porque no había así el problema de mucha gente. O sea, de que había bastante gente, y a veces cuando estaban haciendo algún ejercicio, justo se paraban enfrente del carril donde estaba, y era como incómodo y molesto. Acá en los chasquis de todo lo contrario, acá incluso te respetan, te dicen, ¿sabes qué? Digamos, pana, están usando este carril, entonces ellos comprenden y te dicen, no, entonces mejor hagamos desde este carril hasta este, porque este están usando nuestros panes. Entonces sí salió eso.
chútale los ejercicios. El que menos me gusta, o sea, no es que no me gusta, pero es el que más me ha costado ha sido el tema de las tijeras igualmente. Cuando comencé las tijeras era súper complicado para mí, pues, el lado de el equilibrio y todo eso, entonces sí fue complicado a veces, al principio. Pero luego ya conforme vas practicando, vas mejorando y eso de las tijeras te ayuda bastante en la técnica porque aparte de que estás fortaleciendo el tema de las piernas, estás también trabajando lo que es coordinación, tanto de piernas como de brazos, porque el braceo es fundamental en el atletismo, es lo que te permite avanzar de mejor manera los metros. El ejercicio que más me ha gustado ha sido las carreras cortas que hemos hecho con Denis, lo que son 100, 120, 300 metros, 80 metros. Me ha gustado más hacerlo junto a Denis, porque la verdad cuando hacías o sea, no es como saltar. Eh, bueno, pues cuando empecé a hacer con Denis era como que entre los dos una motivación, ¿no? O sea, digamos, yo tenía que, como quien dice, motivarle a que Denis me alcance. Y cuando a Denis le daban ventaja, yo tenía que alcanzar. Entonces era como un trabajo en equipo para mi manera de ver. Entonces, así que bueno, ese les cuento. Ahora sí que habla de mi colega Denis Vara. Parece que Denis se quedó sin conexión. Pero, bueno, pero hasta que Denis pueda contestar, te estaba pensando sé que Irene tiene parálisis cerebral como yo, pero Francisco y Denis también tienen parálisis cerebral o tienen otro tipo de discapacidad. Porque creo que es un buen momento para educar a la gente de este tipo de trastornos, porque por ejemplo la parálisis cerebral es un trastorno que afecta especialmente los músculos que aparecen en la edad temprana, es decir, en el nacimiento, y los síntomas se van apreciando mientras el niño va creciendo. Y hay distintos, ¿cómo se dice? Distintos grados de severidad, ¿no? Hay casos que son más severos que otros, pero me parece súper importante porque el último año he visto muchísimo intenta de concientizar a la gente de que la parálisis cerebral y en realidad las discapacidades no deben tener una mala palabra, ¿no? No debe ser algo visto de una forma tan drástica porque hemos vivido tanto tiempo en una sociedad en la que la discapacidad es lo peor que te puede pasar, es incluso prácticamente piensan que estás muerto, ¿no? Incluso hay un chiste en la comunidad sorda de Estados Unidos que como la palabra ser sordo, o sea, deaf, eh, suena muy parecido a dead, de estar muerto, ¿no? Entonces dice, toda esa entonces, por ejemplo, hay esta comediante que ahorita no me acuerdo el nombre, pero es una comediante con parálisis cerebral, que muchas veces utiliza la comedia para explicar su trastorno, su condición. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hago este tipo de programas, intento a veces decir yo soy una persona con discapacidad, que soy sordo, pero igual hago un podcast de radio. Usted no desde un término de inspiración, pero ¿ustedes creen que podrían a través del deporte de cierta forma educar a la población en general, o sea, no utilizarlo más como una forma de educar, más que como una forma de, como lo vemos en los medios tradicionales, mira, la Irene es una inspiración, es una, eh, un motivo de por qué nunca deberías rendirte, no sus clichés, digamos, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo ven así más como una oportunidad de educar? ¿Creen que podrían hacerlo a través de cómo tu mirada hacia el deporte o más bien meterse al deporte? Yo creo que cualquier espacio en cualquier ámbito de la vida sirve para educarnos. Cualquier espacio y cualquier ámbito. ¿Por qué el deporte? Porque el deporte te hace ver como un superhéroe. Y yo creo que es una decisión de la persona. Cualquier persona que decida ir a correr una vuelta a la manzana puede cambiar su vida. Todo depende de la decisión. Y esto es lo que yo puse un día que me comentaron en una foto de Facebook. Y me decían, sí, tú eres una inspiración, que ni sé qué, ni sé cómo le haces, cuándo, o sea, ¿de dónde sacas tantas energías, no sé qué? Y yo, lo único que pensé es, yo me decidí a correr, porque quiero correr, porque eso es lo que quiero hacer. Si es que uno no quiere, uno no hace las cosas. Es así de sencillo. Y tal vez yo sí busco ser una inspiración para más mujeres, ¿sí? Porque en estas cosas del deporte y bueno, todos los ámbitos de la vida, el tema de género siempre está como encasillado y siempre hay una brecha brutal de género. El hecho de que sea yo la única mujer con parálisis cerebral que esté haciendo, digamos, para atletismo, eso ya evidencia que hay una brecha de por sí. No quiero que me vean como un ejemplo, porque yo siempre he dicho que no soy un ejemplo, me puedo equivocar, digo malas palabras. Soy Y una vive persona, peleando por las redes, ni se imaginan. No, mentira. soy muy mal hablada, en serio. Y o sea, no es que lo digo con orgullo, pero sí lo digo porque creo que es necesario que seamos naturales y que las condiciones de vida distintas que tenemos todas las personas, porque todas las personas somos diferentes, se vean con naturalidad, ¿sí? Y como dijo Emilio, por ejemplo, en mi caso, la parálisis cerebral, primero que nada, es una condición que afecta a la motricidad, ¿sí? En algunos y muy pocos casos, en realidad, hay un compromiso intelectual. Sin embargo, siempre hay no sé, esta idea mal llevada o llevada por el diablo, no sé, en el que te dicen, tienes parálisis cerebral. ¿Y qué pasó? O sea, y se quedan como que con un miedo, un recelo, un no sé qué. Y claro, la gente no conoce, la gente no sabe. La parálisis cerebral, como dijo Emilio, se presenta en varios grados, pero también en varios tipos, ¿sí? En mi caso, yo tengo parálisis cerebral atetóxica y conozco otra persona que también tiene parálisis cerebral atetóxica y que no tiene el mismo o las mismas particularidades que yo, ¿sí? Entonces, los diagnósticos pueden ser en palabras lo mismo, pero en cuerpos son súper diferentes. Entonces, no puedes encasillar a las condiciones en una sola, ¿sí? Podemos vivir como cualquier otra persona y creo que esto es necesario decirlo, ¿sí? No estamos enfermos, por Dios, no estamos enfermos. Es una palabra que todavía le escucho. Y les cuento un paréntesis para que se me rían nomás. El otro día un chico me intentó, digamos que coquetear y me dijo, pero si yo te puedo decir que tú no estás enferma. Y yo, o sea, es obvio que no estoy enferma, ¿no? O sea, no sabía qué decirle, era como que date un golpe contra la pared, porque eso pasa, aún pasa. Aunque no crean, y aunque sea tan difícil de pensar en eso, nuestra sociedad todavía cree que tener una condición de discapacidad es una enfermedad y espera que en algún momento un ángel de Dios baje y nos cure, ¿sí?
pero no es así. Es una condición de vida distinta, es una condición permanente con la que vivimos, ¿sí? Y hacemos las cosas que queremos hacer, porque queremos hacerlas. No sé si... ya. Pueden burlar de mí, por favor, adelante. Solo iba a decir que esos piropos están bien malos. Quien te haya pedido esa cita necesita un poco de asesoría, creo. De ley. Completamente. Creo que Francisco iba a decir algo antes de que prosiga adelante. Bueno, respondiendo a tu pregunta de esa de por qué el deporte, yo la verdad escogí porque, como dice Irene, ¿no? Todos los lugares son o están disponibles para nosotros podernos expresar tal como somos, nuestros sentimientos, cómo pensamos y qué es lo que sentimos. Entonces, yo escogí el deporte porque a través del deporte pueden ver muchas personas. Obviamente, como dicen, no es que va a ser la motivación y la inspiración, pero sí va a como generar esa chispa que permite a la otra persona motivarse, ¿no? Y buscar y ver qué es lo que la apasiona. Porque, en fin, como dicen, si no haces lo que te gusta, de nada sirve. Como, bueno, o sea, yo, aparte del deporte, yo soy súper amante de los autos. Me gradué, bueno, no me gradué, estoy ahorita egresado de tecnología en mecánica automotriz. Y claro, cuando uno hace lo que ama, lo hace con orgullo, con pasión. Y así fue en el deporte. O sea, me motivé y dije, no, pues, si puedo hacer el deporte, hay que hacerlo. Y si me caigo, si tengo problemas, o sea, hay que seguirle dando. Porque si te caes, te levantas. Eso es seguro. Si te caes, te levantas. Pero también ha sido como complicado el tema en el ámbito social, ¿no? Porque como dice Irene, todavía piensan que la discapacidad es una enfermedad, que incluso, cuento una anécdota, casi parecido a lo que me pasó a Irene, lo que le pasó a Irene me pasó a mí, pero fue con una chica del colegio, ¿verdad? La chica igual éramos así como bien bacanos, llevábamos bien, hablábamos todo, que yo tenía discapacidad. Entonces de ahí un día me acerco a ella, ¿no? Y le digo, oye, o sea, le iba a confesar algo, pero luego como que me dijo, no, quítate, o sea, como que diciendo, aléjate de mí, o, me vas a contagiar. Es la ignorancia, ¿no? Que te digan, o sea, me van a contagiar, estás enfermo. Incluso han usado términos súper feos como el discapacitado, el inválido. Y son como términos súper fuertes y que como que la discapacidad es una condición de vida. Y eso se da, puede darse por varios motivos, desde el nacimiento hasta por un accidente te puede pasar una discapacidad. Pero también hay que decirle a la gente, ¿no? Que eso no va a cambiar tu rumbo de vida. Eso no va a impedir que hagas lo que te gusta. O sea, te va a costar, pero el que lo logras. O sea, no es motivación para no hacer lo que amas y lo que te apasiona. Eso, no sé si el Denis quiera continuar. Sí. Bueno, yo les quiero pedir mil disculpas. Tuve fallos técnicos. y- Bueno, quería responder a la otra pregunta.
la cual para mí es muy importante, la cual nos preguntaron si tenemos un lugar adecuado para entrenar. Y bueno, ese es un tema muy importante, ¿no? Debemos de saber que nuestro país está en vías de desarrollo y algunas cosas que hay en otros países no hay aquí, como es eh, eh, lugares de entrenamiento para personas con discapacidad. No hay los adecuados. Cuando yo entrenaba fútbol, eh, los lados de la cancha eran de diferente tamaño a los de las personas normales. Entonces nosotros debíamos de entrenar en una cancha, las canchas de la Carolina, las cuales nos facilitaban, pero esas canchas no eran adecuadas para nosotros. Era muy pequeño. Entonces, no íbamos mejorando. Entonces, no hay lugares completamente para una persona con discapacidad. Casi no hay, pero poco a poco yo creo que se van a ir incrementando estos escenarios. Súper fuerte escuchar algunas de las cosas que, o sea, no sé si es que fueron necesariamente malintencionadas, pero obviamente hirientes y simplemente una falta de, creo que más que nada entendimiento acerca de lo que se trata de tener una discapacidad y por eso les agradecemos que estén aquí contando sus experiencias hoy. Eh, pero sí, me imagino que podríamos hacer otro episodio, no solo acerca del deporte, pero acerca de lo que es estar saliendo en citas y eh, qué nomás les ha pasado, porque parece que hay bastantes cosas aquí que podrían contar bastantes historias, tanto chistosas como tal vez simplemente educativas e importantes que escuchemos, ¿no? Así es. Todos podríamos, porque incluso Irena sabe que yo y ella venían peleando hasta en las vacunas para hacernos respetar. Así que sí, sí, definitivamente podemos de alguna hacerle medio mensual, así pasando cierto tiempo, como hemos hecho con otras sesiones, para hablar de este tipo de cosas. No sé si que José tenga una última pregunta más, porque yo la última pregunta que tengo es, pues, no sé si que ustedes tengan alguna pregunta más. Y yo la verdad ya, o sea, en relación al deporte no tengo ninguna pregunta. Quisiera preguntarle a Iris, tal vez le puso un vaso con agua en la cara el chico o algo así, pero de ahí nada. No entendí. El audio Creo que estaba se medio cortó, ajá. entrecortado. Ajá, Ajá. sí, se cortó. Bueno, hasta que el José piense su pregunta, yo sí tenía una, era que quería saber, ustedes han descrito un poco los desafíos que han tenido que enfrentar cuando quieren participar en el deporte, en sus carreras, etcétera. ¿Ustedes qué quisieran ver tal vez más al corto plazo? Porque obviamente sabemos que a largo plazo tiene que haber muy, muy grandes cambios y todo, pero tal vez, ¿qué son algunas de las primeras cosas que se les viene que tal vez no sean como que cambios súper estructurales, complicados, pero que pueda ser incluso solo cosas que yo que sé, sea en el cuestión de trato de las personas o ya sea tal vez un financiamiento, proyectos más pequeños, cosas así que quisieran ustedes ver en el deporte para las personas con discapacidad? El mío siempre yo soy la complicada. Así que yo voy a complicar las cosas. Yo quiero ver más mujeres con discapacidad haciendo deporte. No las hay,
no las hemos buscado, o quizás sí, pero no tienen las mismas condiciones. Lastimosamente, como Denis lo ha dicho, vivimos en un país en desarrollo, donde no todas las personas tenemos las mismas oportunidades, los mismos recursos económicos. Quizá yo por ese lado soy privilegiada. Tuve rehabilitación a tiempo, una familia que hizo todo para, digamos, que yo me eduque, que pueda tener mi rehabilitación como derecho, pero si nos vamos un poquito a la ruralidad, pues hay mujeres que quizá tengan las mismas capacidades o las mismas posibilidades, hablando fisiológicamente, de poder llegar a desarrollar las habilidades e incluso mejor que yo, pero lastimosamente no tienen los recursos para ir a un centro de rehabilitación especializado o el apoyo técnico especializado que necesita para desarrollar esas habilidades y capacidades. Entonces, nada, que este podcast llegue a esas mujeres a que se animen, a que hagan deporte en cualquier momento, en el lugar en el que están, y que nunca le den el poder a otra persona de decirles qué pueden o qué no pueden hacer. ¿Puedo hablar? Bueno, a mí me encantaría que se haga proyectos, ¿no?, para personas con discapacidad, en los cuales se diga que somos libres de hacer cualquier cosa, ¿no?, y que podemos salir a la calle sin que alguien nos discrimine, sin que alguien nos mire mal. Entonces, a mí me encantaría eso, porque hay miles de personas con discapacidad que pasan encerradas, ya sea porque sus padres no les permiten salir, o porque ellos no quieren salir por miedo a que les digan algo, a que les pase algo. Entonces, a mí me gustaría que se haga como proyecto de una caminata para motivar a una persona con discapacidad que salga a convivir con el mundo, que no se encierre en su zona de confort, que descubra más, que se atreva a convivir, a descubrir. A mí me encantaría, ¿no?, porque a lo largo de mi vida he visto muy pocas personas con discapacidad. Cuando entré a hacer deporte con personas con discapacidad, yo me sentí en familia, yo me sentí aquí pertenezco. Soy de estas personas, me sentí orgulloso de lo que soy. Entonces, me encantaría, ¿no?, que salgan, que hagan lo que cualquier persona puede hacer en la vida cotidiana. Bueno, pues yo para responder a la pregunta, a mí me gustaría mucho que hubiera más respeto y más inclusión por parte de la sociedad, que la sociedad ya no sea tan discriminativa, porque todavía se ha visto todavía cuando caminamos o cuando salimos, incluso cuando vamos a lugares cotidianos como los bares, como las discotecas, como en los parques, se ha visto que la gente se sorprende porque hacemos alguna actividad.
y a veces nos quedan viendo así como bichos raros, como que, o sea, ellos no deberían estar aquí, ¿no? Y también me gustaría que hubiera más apoyo en el ámbito deportivo. ¿Cómo? En la cuestión de que se preocupen más, que digamos, estén más pendientes de los deportistas con discapacidad, que, que también, como quien dice, averigüen o se den para ver, para visitar los lugares de entrenamiento y ver cuáles son las necesidades de cada deportista, porque cada deportista necesita una necesidad y a veces se confunden y mandan todo, como quien dice, la necesidad mandan hecho de bullies y, y no mandan específicamente para cada deportista o para cada atleta o para cada categoría. Eso me gustaría. Y también me gustaría que hubiera más gente con discapacidad, más mujeres con discapacidad, que practiquen un deporte o que salgan de su zona de confort o, o que pierdan el miedo. Porque ese es lo que muchas personas con discapacidad sienten, el miedo a que la gente los vea como algo sorprendente, el que podamos hacer varias cosas. Por ejemplo, con un grupo, una vez nos fuimos a una discoteca y toda la gente nos quedaba viendo así como wow, o sea, ¿qué hacen ellos aquí? Entonces nosotros como que quisimos ese punto de vista para que la gente ya no nos mire como bichos raros, nos mire como seres humanos que somos y que sobre todo respeten los derechos y respeten también algunos lugares que son específicos para las personas con discapacidad, como en el transporte público o incluso en los mismos lugares abiertos, como los parques. No se respeta mucho en los lugares para las personas con discapacidad. A veces la viveza criolla, esos lugares, no deberían aprovecharse, deberían respetar ese lugar y nos deberían respetar a nosotros tal y como somos. No, y tampoco que sientan lástima, porque a veces nos dicen, uy, no, el pobrecito, uy, no, el enfermito, ¿sí? O sea, y eso que tiene que ver, nosotros somos personas, algunas tienen una cosa que es una disminución de la capacidad. O sea, eso no afecta nada. Somos igual que somos las mismas partes que todo ser humano tiene, tenemos una cierta condición. Y no solo por esa condición deberían tratarnos de igual y respetarnos tal y como son. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Tú, Emilio, no quieres dejarnos con algunas palabras de qué te gustaría también? Porque la verdad, la plena sí estoy curioso. Quisiera saber. Yo creo que, o sea, yo no creo que lo puedan haber dicho mejor los tres, así que no creo que podría añadir mucho más, más que, no sé, o sea, estoy orgulloso de que les den palo a todos, porque se lo merecen en realidad, y eso. No, o sea, espero que todo este entrenamiento que están teniendo los tres, Irene, Denis y Francisco, nos ayuden a traer logros importantes para que más gente con discapacidad se una, ¿no? Y como todos han dicho, salgan de su zona de confort y si es que es algo que les gusta, que les atrae, que, que quieran intentar hacer un deporte,
pero por miedo al que dirán, al que si sienten que hay alguna limitación, si es que al menos una persona con discapacidad se siente así, escucha este podcast y gracias a ello van a hacer algún deporte, me sentiría súper orgulloso, o sea, espero que de verdad llegue a eso. Y nada, recordarles que hicimos este episodio un poco en la temática porque este martes empiezan los Juegos Paralímpicos y Ecuador tiene ocho participantes, si no estoy mal, de los cuales son 3 mujeres y 5 hombres. La mayoría están en atletismo, están 2 mujeres en impulso de bala y hay serias posibilidades, por lo que he oído de algunos periodistas deportivos, serias posibilidades de que Ecuador se traiga sus primeras medallas de unos Juegos Paralímpicos porque todo hasta el momento no lo hemos logrado. Pero desde aquí a Río hemos duplicado un poquito, casi duplicado la delegación, que me parece que en 2016 fueron 5 o 4 participantes. Así que también hemos duplicado. Así que, no sé, la gente que no tiene una discapacidad, que este podcast les sirva un poco para reflexionar todo esto, ¿no? Porque sí, como han podido escuchar con Denis y Francisco, como que de hecho que me sumo ya a las palabras de ellos de que a veces la sociedad no sabe un poco cómo reaccionar a lo diferente, pero es que no hay que reaccionar, ¿no? Solo ver que todos somos diferentes y en esas diferencias somos únicos también y que merecemos ser tratados de igual, respetados de igual que los demás. Y no me voy a meter mucho tampoco en los clichés porque no me gustan mucho. Pero sí, quiero agradecer a Irene, a Denis y a Francisco por haber venido acá. Ha sido una conversación súper chévere. Eh, no me gusta decir que son una inspiración, pero me siento muy orgulloso de ustedes. ¿Sabes? Como que me proyecto en sus logros. Es súper chévere ver las cosas que logran. El otro día veía a Ire a hacer un ejercicio que obviamente yo sé que para nosotros es difícil porque la parálisis cerebral, hacer ciertos ejercicios es súper complicado. Y verle que lo lograba ahora como que me da ganas de comprar y hacer lo mismo porque es súper chévere ver lo que logran o sea, es genial, de verdad es genial. Así que les agradezco mucho por haber venido acá y como dije, son bienvenidos en cualquier otra ocasión a venir a quejarse. Les vamos a buscar algún tema para que se quejan de todo lo que quieran. Hasta se pueden quejar de todo, en serio, de todo. Son bienvenidos para eso. Y nada, no sé si José o Ricky quieran decir algo. Por mi parte, más que nada, muchas gracias. Súper interesante escucharles a ustedes, sus experiencias. Y espero que podamos seguir haciendo episodios como este porque realmente es algo importante y creo que tenemos unas buenas discusiones aquí. Además de que quiero escuchar el resto de sus anécdotas que estaban interesantes. Esa anécdota de cita de Irene, estoy a punto de pedirle que le abran un Tinder solo para ver qué tipo de cosas pasarían. Me parece muy interesante. No ¿Qué te mentira. parece esa idea, Ire? Interesante. Yo creo que el De mi Emilio. Espera, parte, ¿el Emilio sí tiene Tinder o no? sí tiene Tinder, de lo que me... La verdad es que Mamá, no sé de qué hablan. Está loco. No sé de qué hablan. No tengo ni idea. No sé de dónde habrán sacado. si fuera una Ah, apuesta, si fuera una apuesta, te acepto. Pero no. me Más confundí. bien acojo tu palabra para venir a quejarme cada vez que tenga que quejarme de cualquier cosa. Así que la próxima voy a venir preparada. Buenazo, gracias. Ojo, pero digo, solo para decir que si tienes una persona con discapacidad y que hacerte en Tinder, lo digo por experiencia, hazlo, no tengas miedo. Igual hay gente chévere. No, y lo digo en serio, que sí, es verdad, que hay gente que lo entiende y que es chévere, o sea, es una buena opción para hacer amigos, no solo para buscar el amor, como lo dicen por ahí. Es una aplicación súper chévere, así que si es una persona con discapacidad que está teniendo dudas, yo lo he probado y todo cool. Solo pilas con los perfiles falsos, pero de ahí todo bien.
Creí que me había confundido, que el Emilio no tenía Tinder, sino era OnlyFans. Tenemos que rectificar eso. El OnlyFans, ya sé, man. Tampoco, no le haga caso, están delirando, creo que lo soñó. Y bueno, no sé si Denis o Francisco quieran decir algo más, no sé, algo para cerrar. Bueno, para mí, decirle gracias de premio, gracias a todos. Para mí es un honor, ¿no? Expresar lo que siento y disculparán si por ahí se me fue la boca, me disculpa. Bueno, gracias, ¿no? Y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, yo también quisiera agradecer a Irie por tomarme en cuenta. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, chicos, también por permitirme expresarme a través de este podcast. Les cuento que también yo con un amigo hacemos un podcast también, entonces queríamos ver si que algún rato hacemos una colaboración y nos cuentan un poco de su experiencia con esta del podcast, porque nosotros también recién estamos comenzando, somos como quien dice pollito de ese lado. Entonces ahí ya cualquier cosa, ahí me estaríamos contactando y gracias por la invitación y conmigo será hasta una próxima invitación. Ojalá no se olviden de los pobres. Nomás. Claro que sí, con muchísimo gusto. Y Dene tiene mi número y cuando quieran le piden y con muchísimo gusto. Nosotros encantados. Y no sé si también si es que hay una persona que tiene que pasar, que está escuchando este podcast y le picó el gustanillo de también entrar en el deporte como Irene, Denis y Francisco, le vamos a hacer que Irene me dé los contactos de su entrenador o de ella para que lo pongamos en una publicación, por si que quieren venir a entrenar con ellos o simplemente también hablar de su experiencia. Y nada, nuevamente, José no dijo nada, pero creo que todo bien. No hay nada que decir, ¿seguro? Está acá. Agradecer, pero nada más. No, sí, agradecer, estuvo muy interesante. Y ya habrá más oportunidades porque, como dijo el Emilio, sí sería bueno ir haciendo como que más programas sobre esta temática, tratando de educar, como ustedes mismos mencionaban, es algo importante. Así es. Y como queda pendiente, que pueden venir a quejarse o simplemente hablar cuando quieran. Muchas gracias de nuevo, Irene, Denis y Francisco. Y a ustedes que con nuestra querida audiencia nos vamos a ver la próxima semana. Como siempre, no voy a decir de qué vamos a hablar la próxima semana porque no tengo ni idea. Así que nos vemos pronto y nos vemos la próxima.